Bienvenidos un día más a nuestro programa de Tu vida puede cambiar. Estamos muy contentos, como siempre, de teneros ahí al otro lado de la pantalla. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Tenemos aquí una persona que verdaderamente nos va a expresar unas experiencias, unas vivencias que seguro van a llegar a vuestro corazón. Tenemos con nosotros a el pastor Rafael Rossi. Él es secretario ministerial asociado de la División Sudamericana. Pastor, fundamentalmente usted está haciendo esta visita aquí, a nuestro país, a España, porque usted se ha reunido con diferentes pastores de diferentes iglesias de habla portuguesa, pero en Europa. Pastores españoles de habla portuguesa, de Inglaterra de habla portuguesa, en fin, de diferentes países, pero de habla portuguesa. ¿En base a qué se ha realizado esa reunión? Primeramente, José Miguel, yo estoy muy contento por la invitación. Una alegría muy grande estar en este momento participando de este encuentro y de este programa. Estuvimos entonces no último final de semana hablando con los pastores que trabajan con brasileños, específicamente que viven acá en Europa. Tenemos cerca de 15 pastores que viven acá o aquí, trabajan aquí en Europa. Entonces tenemos un gran desafío con estos brasileños que escogieron la Europa como su morada. Muy bien. Pastor, usted, como hemos dicho, es secretario ministerial de la División Sudamericana. Seguro que para nuestros televidentes sería muy interesante que les pudiéramos explicar, fundamentalmente usted, qué es la División Sudamericana, qué compone la División Sudamericana, a qué países comprende y cuál es la misión que usted realiza en ese puesto que usted desempeña. La Iglesia Adventista es una iglesia mundial. Está en más de 200 países en todo el mundo. Nuestra sede, nuestra oficina general está en Estados Unidos, en Washington. Entonces, en diferentes partes del mundo tenemos una oficina regional que trata de los negocios de la iglesia, del crecimiento de la iglesia. Entonces tenemos en Sudamérica, en Brasilia, capital de Brasil, la sede de la División Sudamericana, que comprende 8 países. Brasil, tenemos también Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. En estos 8 países tenemos cerca de 2 millones de miembros. Es una iglesia muy fuerte, muy vibrante. Y la función que ocupo es de secretario ministerial. Y yo digo, ¿qué es eso? Es una función de pastorear a los pastores. O ministerial es aquel que pastorea a los pastores. Los pastores están siempre pastoreando las personas, los miembros de sus iglesias. Pero él precisa también ser pastoreado. Precisa también tener un pastor que haga una oración con él, que predique a él, que le dé consejos. Entonces, esa es la función de los secretarios ministeriales. Muy bien. Se puede decir que es un pastor de pastores. Pastor de pastores. Exacto. Por eso se ha reunido aquí en España con diferentes pastores, les ha predicado, ha estado hablando con ellos, porque se ha estado realizando una labor pastoral con los pastores, efectivamente. Yo estuve acá pastoreando a los pastores brasileños que trabajan en Europa. Muy bien, pastor. Sabemos que la vocación de todo cristiano, cuando conocemos al Señor, es transmitir su conocimiento. Lo llevamos en nosotros y cuando sentimos ese gozo de llevarlo en nosotros, verdaderamente deseamos transmitirlo a los demás. Yo creo que usted fundamentalmente ha hecho también una labor misionera muy importante, muy importante. Usted nos puede contar, sobre todo para nuestros televidentes sería muy interesante poder contarles en qué consiste esa labor misionera que incluso le ha podido llevar a diferentes partes del mundo
difíciles, o sea que digamos con un cierto riesgo, ¿no? Esto siempre puede ser interesante que nuestros televidentes puedan conocerlo. Sí, en Sudamérica hoy tenemos cerca de 4.000 pastores que trabajan en diferentes ciudades, que muchas de ellas presentan desafíos misioneros. Hay una parte de Sudamérica que puedo decir que es una parte muy difícil para evangelización. Es las Islas Malvinas, Falklands. Es un conjunto de islas que están cerca de 200 kilómetros de la costa argentina. Estas son las islas que pertenecen al Reino Unido, donde está este contencioso entre Argentina. Sí, sí, es una área de conflicto. De conflicto. De muy conflictos. Pero apenas, solo para entender un poco, tenemos 4.500 habitantes en estas islas, pero 3.000 son nativos y 1.500 son soldados británicos que están lá para mantener la propiedad, la seguridad de las personas. Y tenemos hoy un misionero trabajando en estas islas. Su nombre es Leonard Westmeyer. Es americano, pero vivió muchos años en Chile. Es un profesor, un académico de la UNACH, Universidad Adventista de Chile. Y ahora, jubilado, ya con su aposentadoría, él y su esposa fueron hasta as Islas Malvinas e estão agora fazendo um lindo trabalho. Estão começando com as pessoas nativas e com outras pessoas que vivem lá, o capitão de um navio. É muito difícil. E hoje, a divisão sudamericana tem uma dívida de gratitud com o mundo. Ayer hicieron por nosotros. Muchos trasladaron-se para Sudamérica para empezar el cristianismo, la predicación bíblica. Ahora es el momento que la iglesia tiene que salir de sus fronteras y predicar en otros países. Hoy en Sudamérica tenemos 5 pastores que reciben su sueldo de la división, pero no trabajan en territorio de la división. Estoy en otros países. Egipto, Sudán, Cairo, Mongolia, predicando la palabra. Hay una gran necesidad de misioneros en estas áreas. Tienen que aprender árabe, turco, tienen que vivir como la cultura de las personas. Y de la misma forma, la mensaje necesita ser cambiada, no en su esencia, pero en la forma como es presentada. Ese es un gran desafío que tenemos. Mesmo en Sudamérica, con 8 países, la habla es la misma entre Argentina y Perú, pero la cultura no es la misma. Una persona en la Argentina entiende el Evangelio de una manera, pero en Perú de otra. Sí, porque la idiosincrasia de cada país es distinta, sí. Es totalmente distinta. Yo le quería preguntar, pastor, usted ha estado ya anteriormente alguna vez en España, en Europa, porque también ha estado en Inglaterra y ha predicado también en Inglaterra. ¿Qué diferencias ha podido usted constatar en la Europa actual con respecto a la América Latina actual también? ¿Hay algunas diferencias espirituales? ¿Algún tipo de diferencias, sobre todo en la fe? Sí, hay diferencias. Pero yo quiero hablar un poquito por cómo nos acercamos del Evangelio. Todas las personas, todo ser humano tiene algunas necesidades básicas. Y todos, un día u otro, se depararán con la muerte. Un gran enemigo que todos tenemos. Esta es una puerta que podemos usar para predicar el Evangelio, las grandes necesidades que el ser humano tiene. Pero una persona de Sudamérica es diferente de una persona de Europa.
Sudamérica es un continente nuevo, podemos así decir. La civilización empezó hasta 500 años, pero en Europa todo es milenar, 1000, 2000, 3000 años. Entonces es una cultura más fuerte. En Sudamérica no tenemos tanta cultura fuerte, tradiciones que son pasadas de generación hasta generación. Entonces, esta cultura fuerte de generación hasta generación es un empecillo, una barrera que tenemos para predicar el Evangelio, una barrera que no tenemos en Sudamérica. Las tradiciones no son tan rígidas, no son tan fuertes como aquí. Entonces, entiendo que una persona en Sudamérica tiene más facilidad en aceptar el Evangelio que una persona de Europa. Pero tenemos puertas para predicar porque todos tenemos necesidades. Hay ahora en Europa una crisis financiera. Muchas personas están desempleadas, están con miedo del futuro, con la situación. Hay también hoy un fenómeno de muchos inmigrantes brasileños que vivían acá, que están volviendo hasta Sudamérica. Pastor, perdone, quería comentarle, en base a lo que estamos diciendo, que sí se está viendo actualmente en Europa una problemática bastante importante con respecto a la situación económica. Pero sí se comenta que esta crisis económica que ha venido no es sino una consecuencia de la crisis de valores, que es lo que ha llevado a esta situación económica. Perder esos valores fundamentales, la situación del querer tener más, del valor del dinero, etcétera, Capitalismo. etcétera. Capitalismo, efectivamente, ¿no? Por encima de cualquier otra circunstancia. Todo en Europa se ha vuelto más relativo, pensamientos fundamentales han dejado de ser fundamentales y se ha pasado al relativismo. Yo sí tengo entendido que en Sudamérica, sin embargo, está habiendo un crecimiento espiritual. Por ejemplo, nuestra iglesia cristiana adventista del séptimo día está viviendo un trasvase muy importante de personas que están abrazando la fe. Y es algo distinto a lo que está ocurriendo en Europa, porque en Europa lo que está ocurriendo es un alejamiento de esos valores cristianos. Se está perdiendo esa fe en la cual está fundamentada la civilización europea, que era una civilización judeocristiana. Esto es algo que verdaderamente está ocurriendo. Yo no sé si usted tiene esa percepción o ha podido captarlo también. Esta percepción tiene también. Por esta razón que la Sudamérica entiende que necesita enviar misioneros a otras partes del mundo. Nosotros reconocemos las bendiciones del Señor en Sudamérica. La iglesia en otro tiempo no creció tanto como crece ahora. Estamos empezando por año cerca de 1.800 iglesias nuevas. Todo año. La iglesia está creciendo mucho. Hay muchas personas veniendo. Tenemos iglesias con 8.000 miembros. Una iglesia con 8.000 miembros, 5.000 miembros. La iglesia estamos empezando iglesias en áreas, en partes de las ciudades de difícil acceso, áreas donde una tierra es muy cara, pero tenemos ahora recursos para comprar la tierra. Dios te ha bendecido mucho la iglesia. Entonces, como gratitud a la bendición del Señor, estamos enviando misioneros a otras partes del mundo, inclusive a la Europa. Alabado sea Dios. Se está cumpliendo lo que el Señor pidió, y lo tenemos en las Sagradas Escrituras, ir por todas partes del mundo y predicar el Evangelio. Sí. Quizás estamos llegando también a unos tiempos que, según nuestro pensamiento, el tiempo del fin no lo sabemos, el día del fin, porque nadie lo sabe, solo el Padre. Pero sí que se ven señales que se pueden acercar a que estamos en unos últimos tiempos. Y efectivamente el Evangelio, la palabra de Dios, tiene que estar predicada, tiene que llegar a todas partes, hasta el último rincón de la tierra. Y la Iglesia lo está haciendo como una misión, efectivamente, que ella tiene en sí, su misión fundamental. La Iglesia de Sudamérica hoy tiene una estructura que le permite enviar esos misioneros, porque las personas tienen un vacío dentro de su corazón. Todos tienen. Claro que sí. Algunos reconocen, otros no reconocen, pero todos tenemos este vacío. Y este vacío solo puede ser
cambiado con el poder del Evangelio, con la predicación del Señor. No importa si una persona vive en Sudamérica, o en Europa, o en el Oriente Medio, o en Japón, o en China. Yo entiendo que el Evangelio es multicultural. El Evangelio es mundial. Alcanza a todas las personas. Los ricos, los pobres, los blancos, los negros, todos. Todos necesitamos llenar nuestra vida efectivamente con algo fundamental. Y cuando no tenemos algo fundamental, y lo fundamental es el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra, hay un cierto vacío, ¿no? El ser humano muchas veces lo nota, ve ese vacío y no sabe de dónde proviene. Y quizá porque efectivamente lo que está es dando vueltas pues, a unas costumbres que existen en el mundo actual, en la sociedad actual, que es el consumismo, lo que deseo lo quiero tener ya, y eso efectivamente cuando ya lo tengo no me llena, porque eso verdaderamente no me llena, y es porque falta lo fundamental en el corazón humano, y es mensajes de esperanza, mensajes de lo trascendente, y de que algún día vamos a tener algo mucho mejor que lo que tenemos aquí. Me gusta mucho llamar este vacío del corazón como despacio del Creador. Bonito. Nosotros somos criados por Dios. Bonito. Somos criados por Dios. Yo voy a generalizar una frase, pero algunas personas no gustan mucho de generalizar las cosas, pero yo necesito generalizar en este punto. Ninguno ser humano es verdaderamente feliz lejos de Dios. Totalmente. Ninguno. Él puede pensar que sí, pero no es. Felicidad plena, completa, tenemos apenas cuando estamos cerca de Dios. Lejos de Dios no hay verdadera felicidad, porque hay un despacio en corazón. El despacio es el despacio del Creador. Cuando el Creador ocupa este despacio, el ser humano cambia para ser un ser humano feliz. Pero cuando el Creador no ocupa, puede colocar un placer, una noche, un vicio, una bebida, para ocupar ese espacio. Pero no será feliz. La felicidad está apenas con la vida en las manos del Creador. Yo salí de las manos del Creador y yo seré feliz cuando volver hasta las manos del Creador. Totalmente de acuerdo, pastor, y digo de acuerdo porque yo he vivido una experiencia muy similar a la que el pastor está comentando en estos momentos. Yo he vivido efectivamente, yo no soy un adventista que sea de origen, de familia, sino que conocí el Evangelio posteriormente, y después de vivir eso, de vivir efectivamente una situación mediante la cual yo buscaba llenar ese vacío y trataba de encontrarlo pues en tener un coche nuevo, en tener esto, en tener lo otro, pero luego eso se quedaba en nada, seguía existiendo ese vacío, hasta que el Señor, bueno, pues mediante su palabra llenó mi corazón, y el gozo que existe en mi corazón verdaderamente no lo he tenido jamás en mi vida hasta que yo le he conocido a Él. Entonces yo puedo decir que a nivel personal estoy totalmente de acuerdo con las palabras que está diciendo, pastor. Se denota perfectamente a través de sus palabras que usted es una persona con una vocación cristiana muy importante. A mí me gustaría, y estoy seguro también que a los televidentes, saber cómo ha sido este proceso. ¿Usted proviene de una familia ya cristiana, adventista, o ha sido una conversión posterior? ¿Cómo surgió esta vocación? Sí, yo tengo una origen cristiana. Desde niño yo viví dentro de la iglesia. Mi vida pasó por dentro de la iglesia. No viví fuera de la iglesia, en ningún momento. En la adolescencia, en juventud, yo me quedé al lado del Señor, en todo el momento. Mi bisavó, ¿sabe en español bisavó? La mamá de mi abuela fue la primera persona que trasladó de vida, cambió de vida. Practicaba una otra religión, pero cuando entendió la palabra del Señor, los mandamientos de la palabra del Señor, entonces ella trasladó para la iglesia adventista. Entonces mi abuela, cuando nació, era una cristiana,
mi papá y a mí, y ahora yo tengo 2 hijas que también están en la iglesia desde el nacimiento. Yo he oído dentro de nuestra iglesia, de nuestra confesión, dentro de los hermanos con los cuales convivimos, que verdaderamente incluso una persona que nace en un hogar cristiano y que se desarrolla aún así en un hogar cristiano, en un momento determinado tiene que encontrarse con el Salvador exactamente igual. Necesita una conversión también en su corazón. O sea, no tiene garantizado por nacer en una familia cristiana que esto vaya a ser así, sino que en un momento tiene que aceptarle también y vivir esa conversión, ¿verdad? Hay un momento que las preguntas que tenemos necesitan ser respondidas. Todos nosotros tenemos que encontrar estas respuestas a nuestras grandes dudas. Yo no soy cristiano ni pastor, porque mi papá, cuando nací, era un cristiano. Yo soy cristiano porque en un determinado momento fue una escoja que hice. Claro. Fue una decisión, una búsqueda en la palabra del Señor para entender las grandes verdades. Entonces las verdades se mostraron a mí muy claras. Entonces tenía que hacer una decisión y hizo una gran decisión. Vivir con Jesucristo es la mejor decisión que una persona puede hacer. No hay otra decisión mejor. Un coche nuevo no es la mejor decisión. Un empleo, una carrera no es la mejor decisión. La mejor decisión es Jesucristo. Y las otras cosas vendrán después. Pero primero es Jesucristo. Buscar primero el reino de Dios y todo lo demás os será dado por añadidura, nos dice la palabra de Dios, sí. ¿Verdad? Vamos a dar un pequeño salto a lo que estábamos hablando anteriormente, División Sudamericana. ¿Cuántos miembros componen en la actualidad la División Sudamericana? Tenemos más de 2 millones de miembros. Más de 2 millones de miembros. 2 millones de miembros. Y ha sido, en los últimos tiempos, es cuando más se ha incrementado este número de personas, ¿verdad? En los últimos años, cerca de 400.000 personas por año son bautizadas en Sudamérica. 400.000 personas por año son bautizadas en Sudamérica. Sí. Es un gran crecimiento. Qué duda cabe que es un gran crecimiento. Indudablemente la palabra del Señor se está notando y cómo está llegando a muchos corazones y los corazones la están abrazando, qué duda cabe. Y yo creo que en Europa tiene que haber también un reavivamiento y el Señor va a procurar, mediante las personas que estamos, todos los cristianos estamos involucrados en el tema y tenemos que tener la vocación efectivamente de transmitir este mensaje. La predicación del Evangelio en Europa está indo adelante, pero puede ir más rápido. Hay aquí grandes necesidades, también grandes desafíos. Y cuando este gigante que es de la Europa acordar, la predicación del Evangelio en todo el mundo será muy rápido. Yo no tengo duda de eso. Ninguna. La predicación avanzará muy rápidamente cuando la Europa también se levanta para predicar como otras partes del mundo. Se está viendo además que el Señor, yo al menos lo capto así, está poniendo medios para que esto que usted está comentando, pastor, ocurra. Hasta hace muy poquito no había una televisión de nuestra iglesia aquí en España. Ahora mismo existe en Madrid, se está tratando de abrir otra en Valencia y estamos tratando de que se vayan abriendo paulatinamente diferentes, efectivamente, centros de televisión para poder transmitir el Evangelio, porque yo creo que este es un medio fundamental y un medio muy importante para que la palabra del Señor pueda llegar a tantas almas que lo están deseando conocer. Hay una nueva forma de predicar. Esta nueva generación que está veniendo de los chicos. Yo tengo 2 hijas, una tiene 5 años, pero se sientan en una computadora, navega en la internet de una manera que yo no enseñé a ella, pero aprendió sola. Entonces tenemos que usar televisión, YouTube, es una manera que tenemos de pregar, que no podemos quedar fuera. Tenemos que usar todas las herramientas para la predicación.
para alcanzar más personas. Un sinal de televisión llegará a hogares que no imaginamos, no tenemos idea. ¿Dónde este mensaje alcanzará un corazón sincero? Indudablemente el enemigo actualmente está utilizando estos medios para el mal y además de una forma bastante efectiva. Todos estos medios, pero el Señor los va a ir haciendo suyos. El Señor va a ir haciendo suyos el que todos estos medios puedan ser también utilizados para transmitir sus palabras, para que esto pueda llegar a cualquier rincón de la tierra. Sí, una de las formas que tenemos usados en Sudamérica es la predicación por la internet. Este año tuvimos por la primera vez evangelismo web, solo por internet. Una cámara, un predicador transmitiendo el señal por la internet para los internautas que accesaron el sitio. Pudieron asistir a una mensaje fuerte, una mensaje de esperanza, acima de todo un llamado para una entrega total de su vida en las manos del Señor. Muy bien, pastor, la verdad es que es un privilegio tenerle aquí con nosotros y escuchar sus palabras que llenan nuestro corazón, y estoy convencido que a las personas que nos están viendo pues también les está llegando a ellos su palabra. ¿Quiere usted aprovechar estos momentos de estar aquí en esta televisión y dirigiéndose a la cámara, a los televidentes que nos están viendo, darles algún consejo con respecto a que la palabra del Señor puede llenar su vida y pueden encontrar ahí tantas cosas que ellos desean y que no las van a encontrar en otro sitio, como decíamos antes, sino a través del conocimiento de la palabra de Dios? Amigo, amiga, Alfa TV es una TV de esperanza. La motivación que está por detrás de esta televisión es llevar a usted esperanza. Esperanza de que Jesucristo en breve volverá a este mundo. Y Él tiene grandes planos para tu vida. Una vida eterna, sin muerte, sin dolor, sin maldad. Hay una vida perfecta te esperando. Y lo que usted precisa hacer hoy es decir, Señor, yo quiero ubicar mi corazón en tus manos. Yo quiero me quedar a tu lado y vivir para siempre contigo. Dios está ahí, te escuchando, Él se importa con tus lutas. Amigo, no resista más. Hoy es el día de la entrega. Yo creo que ya muy poquito queda decir después de las palabras que nos ha dirigido el pastor Rossi. Simplemente darle muchas gracias por estar aquí con nosotros y pedirle al Dios Todopoderoso que le siga guiando en la hermosa labor que está realizando, y que sería muy hermoso algún día volver a tenerle aquí con nosotros y poder escuchar las palabras que él está diciendo, unas nuevas palabras. Y ahora simplemente daros las gracias por estar ahí y decirle al Señor que los guarde y guíe.